Buenas tardes. Damos inicio a este espacio cedido por el Colegio de Bioquímicos de Córdoba, a cargo de la Subcomisión de Bromatología, con el tema de actualidad COVID-19, inocuidad alimentaria y protocolos en la industria de la alimentación. Consta de 3 bloques que estarán a cargo de bioquímica especialista María Manuela Virsi, bioquímica especialista María Laura Maggi, licenciada especialista María Soledad Olivares. Daremos comienzo entonces al primer bloque a cargo de la bioquímica María Virsi. ¿Qué es COVID-19? Es el síndrome respiratorio agudo grave a coronavirus. Es la enfermedad causada por el coronavirus que se ha descubierto recientemente. Vamos a dar algunos conceptos que ya los conocemos porque se ha hablado mucho al respecto, pero igual vamos a aclarar y vamos a dar una pequeña introducción para poder dar lugar a los siguientes bloques. Es un virus aislado del tracto respiratorio inferior de pacientes en Wuhan, China, y a partir del análisis de su secuencia genética y homología, reveló la presencia de muchas similitudes con el coronavirus del SARS-CoV. El SARS es el síndrome agudo respiratorio severo a coronavirus y ha sido denominado SARS-CoV-2. Este virus produce una neumonía que se la ha llamado COVID-19. COVID-19 porque ha sido aislada en diciembre del 2019 los primeros casos, a pesar de que las últimas informaciones dicen que se aisló el virus de aguas residuales de Francia en el mes de marzo del 2019. Produce, como dijimos, una neumonía bilateral, la cual puede producir insuficiencias de varios órganos, problemas cardíacos, coágulos sanguíneos, lesión renal aguda, entre otras, y últimamente se han registrado algunas erupciones cutáneas, sobre todo en niños. Es importante que tengamos en cuenta cómo se transmite este virus y cómo lo debemos prevenir para poder hacer y tener algunas alternativas en la industria alimentaria de cómo evitar la propagación de este virus. Los coronavirus humanos se propagan de persona a persona, a través del aire, al toser o estornudar y quedar esas gotículas suspendidas en el aire. Con el contacto personal muy cercano, como tocarse o darse la mano, tocar un objeto o superficie donde haya quedado depositado el virus y tocarse la cara o los ojos sin lavarse las manos con anterioridad. Por lo tanto, dijimos que si una persona puede toser o estornudar y estas gotículas, sabemos que el virus tiene un peso molecular bastante alto, por lo tanto, las primeras gotas caen, tienen un peso bastante suficiente como para que caigan al suelo, pero hay algunas gotículas que quedan suspendidas en el aire y se cree que estas gotículas, si hay ventiladores o aires acondicionados en lugares cerrados, podían estar circulando por superficies más grandes y contagiar a las personas que están a más de 2 metros de distancia de la persona que ha emitido los virus a través de la tos o el estornudo. Si estos virus caen sobre ciertas superficies y otra persona toca estas superficies inmediatamente, podría ingresar nuevamente el virus a su organismo. ¿Cómo lo prevenimos entonces? Lavándonos las manos con agua y jabón por 20 segundos. Hay muchísimos instructivos de cómo lavarse las manos y la industria alimentaria esto lo tiene muy en cuenta y lo conoce bastante bien. Evitar tocarse los ojos, la nariz o la boca con las manos sin lavar. Quedarse en casa mientras está enfermo. Evitar el contacto cercano con otras personas. Cubrirse la boca y la nariz al toser o estornudar sobre el pliegue del codo. Limpiar y desinfectar los objetos y superficies que han estado en contacto con personas supuestamente enfermas o con superficies y objetos que puedan ser de uso común. ¿Cuáles son los síntomas de esta enfermedad? Los síntomas son fiebre y tos, fiebre y dolor de garganta,
fiebre y dificultad respiratoria, a pesar de que se han ido agregando otros síntomas más a través del tiempo, como dolores musculares, cansancio, dolor detrás de los ojos, dolor de cabeza, diarrea inclusive, dificultad para respirar, tos seca. Es decir, se han ido incorporando algunos síntomas más. Entonces, a tenerlos en cuenta, sobre todo en la industria de la alimentación, ya que este impacto de esta enfermedad COVID-19 ha hecho que su largo periodo de incubación, durante el cual no se presentan síntomas, y una alta tasa de contagio han obligado al aislamiento social, al cierre de ciudades, de puertos, de aeropuertos, inclusive de países enteros. Por pertenecer a un sector esencial, los trabajadores de la cadena alimentaria tienen permitido desplazarse, lo cual es indudable, pero les hace estar expuestos a contraer el virus y por lo tanto a contagiar a sus compañeros de trabajo y a sus familias inclusive. Por estas razones es necesario que la cadena alimentaria tome acciones para frenar el contagio de sus trabajadores para garantizar el suministro de alimentos inocuos. Por lo tanto, hay acciones a tomar en las distintas áreas, por ejemplo, en producción, en elaboración, en mantenimiento, almacenamiento, transporte, servicios de saneamiento. El coronavirus no puede transmitirse a través de los alimentos. Son los registros que indica la FDA y la ESFA. No hay casos de contagios a través de la ingestión de alimentos y tampoco hay casos a través de los envoltorios de los mismos, a pesar de que ya vamos a ver algunas cositas más. Este virus ha afectado tanto a la sociedad que por lo tanto es necesario proteger la salud de las personas que trabajan en la cadena alimentaria y reducir así los riesgos de la diseminación del virus, tanto entre el personal como una posible contaminación cruzada hacia los alimentos. Desde ya, aquellas empresas que tienen implementadas las buenas prácticas de manufactura o sistemas HACCP minimizan estos riesgos. De todos modos, tienen que implementar algunas herramientas más. Hay estudios de laboratorio que demuestran que el virus puede persistir en superficies inanimadas o inertes, como por ejemplo el plástico, el vidrio y el metal, por 3 horas, en superficies de cobre 4 horas, en cartón 24 horas, en acero inoxidable 2 o 3 días. Por lo tanto, es importante que la industria alimentaria tome algunos recaudos con respecto a los envases, porque todo también va a depender de la temperatura, de la humedad y de la carga viral que pueda haber sobre estas superficies. No siempre va el cartón o el plástico a transmitir el virus, va a depender de la temperatura, de la supervivencia de este virus con respecto a la humedad y a la carga viral presente. También sabemos que este virus es sensible a ciertas temperaturas y no se ha detectado, por ejemplo, en Estados Unidos en aguas residuales, pero sí así en Francia en estos últimos días se ha dado esa información. Por lo tanto, la industria alimentaria entonces tiene que tomar algunos recaudos a pesar de que sí tiene buenas prácticas de manufactura. Dijimos que ya prácticamente tiene un 90% solucionado el problema. Pero le vamos a dejar a nuestras colegas con los siguientes bloques para que nos aclaren algunas cositas más. Muchas gracias y seguimos en el próximo bloque. Gracias. Vamos a hablar un poco sobre inocuidad alimentaria en tiempos de COVID-19. Es innegable que en este momento toda la industria mundial, toda la producción de alimentos ha tomado una relevancia muy importante. Estamos ante una nueva realidad mundial donde la producción de alimentos ha jugado un papel importante en cuanto a la seguridad alimentaria, en cuanto a tratar de sostener en estos tiempos una producción que sea suficiente
para un mundo que ha estado relativamente parado en el resto de sus actividades. La Organización Mundial de la Salud ha instalado desde hace 2 años apenas el 7 de junio como el Día Internacional o Día Mundial de la Inocuidad Alimentaria, con el objetivo un poco de visibilizar esta situación y resaltar la importancia que tiene para la salud humana la inocuidad de los alimentos que consumimos. El lema de esta visibilización de algún modo es: la inocuidad alimentaria es un asunto de todos. Y eso quiere decir, en parte, que la inocuidad alimentaria es responsabilidad de todos y cada uno de los eslabones que participan en esta cadena de producción. Como pueden ver en el gráfico, los eslabones todos participan desde la producción primaria, pasando por los transportistas, los industriales, los puntos de distribución, los puntos locales de venta al por menor, e incluyen también al consumidor final como parte responsable de sostener esa inocuidad que ha sido cuidada a lo largo de toda la cadena, de sostener esa inocuidad de los alimentos que consume finalmente. ¿Qué ha pasado en esta situación de pandemia que estamos aún atravesando? Es un virus que, como mencionó María en la exposición anterior, es un virus que es nuevo, que no teníamos experiencia previa sobre esta situación, con lo cual muchas cosas hemos ido aprendiendo sobre la marcha. Por eso es que la información resulta tan dinámica y va cambiando a medida que quizás a veces cambia de semana a semana. ¿Qué tenemos con respecto a los alimentos? Acá yo he puesto un resumen de algunas de las organizaciones más importantes a nivel internacional con respecto a lo que tiene que ver con el ámbito de la inocuidad alimentaria, y no hay evidencia científica hasta ahora al menos de que algún alimento haya sido involucrado en el mecanismo de transmisión de este virus. Fíjense que la FAO, que es Organización de las Naciones Unidas, expone que no se ha demostrado que este virus pueda transmitirse por alimentos, ya que el tipo de virus, como explicó María antes, necesita un huésped para poder replicarse que sea animal o humano. Por lo tanto, los alimentos no serían una matriz apropiada para la replicación de estos virus. Se expide de la misma manera la Organización Panamericana de la Salud, la EFSA, que es una entidad europea, digamos, y la FDA. Todos coinciden que hasta ahora no hay evidencia suficiente como para asociar la transmisión del coronavirus a un mecanismo alimentario. Como dijimos anteriormente, todos los actores de la cadena agroalimentaria debemos contribuir cada uno desde su rol, desde el rol que le ocupa, a asegurar la provisión de alimentos inocuos. Aquellos que trabajamos desde hace muchos años en inocuidad alimentaria, conocemos que hay normativas vigentes que deben aplicarse en las empresas, cualquiera sea su rol, digamos, o su eslabón en la cadena, ya sea de producción primaria, de producción industrial, de comercialización. Deben aplicar sistemas de gestión que están basados en el análisis de peligro y riesgo, que desde hace años tienen requisitos bien delimitados, bien enunciados, basados específicamente en las prácticas de higiene, ¿sí? Que abarca a los hábitos del personal, a la limpieza y el saneamiento de los lugares, el control de proveedores, cómo debe ser el almacenamiento, la distribución y el transporte. Son aquellos pilares que sostienen los sistemas de inocuidad alimentaria.
podríamos decir que son los pilares basales, digamos, de cualquier sistema de gestión de inocuidad alimentaria. Entonces, en estos tiempos donde estamos aprendiendo y donde estamos viendo cómo son los mecanismos de transmisión, que como María explicó anteriormente, puede ser a través de superficies, a través de contacto con las manos, si bien la transmisión es vía respiratoria exclusivamente, las manos y todo aquello que tocamos específicamente funcionan como vectores, en este caso, como vehículos de la transmisión del virus. Entonces, en estos tiempos, más vigente que nunca, es el aplicar y cumplir con estas prácticas que ya están implementadas y que están instaladas en todos los sectores o en todos los eslabones de esta cadena productiva. ¿Qué es lo básico entonces que tenemos que aplicar para poder cumplir con estos requisitos, para poder sostener aquello que se requiere, que es la higiene en todos los sectores de organizaciones donde se manipula alimentos? La Organización Mundial de la Salud junto con la Organización Panamericana han marcado desde hace años como base y como pilar de todos estos sistemas de gestión las 5 claves, que no es más que lo que ya conocemos acabadamente, que es el lavado de manos. No voy a ahondar en eso porque en estos últimos tiempos, en la campaña de prevención de COVID, se ha hablado acabadamente y bien completamente de cómo es el proceso, qué productos utilizar. Entonces, como que lo tenemos bastante fresco al tema. Separar alimentos crudos de cocidos, eso es para evitar contaminación cruzada. Refrigerar alimentos perecederos en las temperaturas que corresponden según la naturaleza del producto, ya sea el mantenimiento de congelados o productos en temperatura de refrigeración. Cocinar alimentos a temperaturas adecuadas, tanto como la cocción para asegurar la disminución de la carga microbiana, o si se refiere a un recalentamiento con el mismo objetivo de disminuir la carga microbiana. Y la utilización de agua segura no solo para consumo, sino para el lavado de alimentos como por ejemplo frutas y verduras que son de consumo directo. De estas 5 claves, no es que una sea más importante que la otra, ni tampoco que sea que tome relevancia, pero sí no solo en la industria alimentaria, sino en este caso puntual, en estos tiempos que estamos viviendo, donde el lavado de manos ha tomado una relevancia de vital importancia. Entonces, simplemente vamos a rememorar, así muy sintéticamente, es cómo es el lavado de manos, que como dije anteriormente, hemos visto en las campañas, en la televisión, en los medios gráficos, hasta en la radio, mucha cantidad de profesionales explicando cuál es la importancia y cómo es el procedimiento de lavado de manos, que debe ser en forma completa, con frotado, con suficiente jabón que haga espuma, bajo el chorro de agua, un enjuagado exhaustivo después de haber frotado en todas las partes hasta los antebrazos, y luego del secado realizar una desinfección o una sanitización con alcohol o con alcohol al 70%, ¿sí? ¿Cuándo corresponde lavarse las manos? Es de vital importancia que las personas tengan el concepto claro de cuándo corresponde lavarse, porque quizás el procedimiento está bien hecho, conoce de la necesidad de lavarse las manos, pero no aplica ese hábito en la forma correcta en cuando corresponde. Y entonces es cuando vuelvo de la calle a casa, corresponde que lo primero que haga antes de tocar nada es un buen lavado de manos, corresponde que después de utilizar baños, y en estos tiempos se utiliza un baño público con mayor razón,
luego de utilizarlo tengo que hacer un exhaustivo lavado de manos, ¿sí? Antes de tocarme la cara, antes de tocar cualquier otra pertenencia. Corresponde lavado de manos cuando manipulo residuos y luego voy a retomar otra tarea. Corresponde cuando, en el caso de haber utilizado transporte público, es de vital importancia conocer cuándo corresponde y que uno tenga clarísima esa situación para saber de que antes de llevarme un alimento a la boca o de tocarme la cara y he manipulado algún residuo, algún alimento crudo, o simplemente vengo desde la calle donde he estado en sitios comunes, es necesario hacer un lavado de manos exhaustivo. ¿Qué se necesita? Ya lo dijimos, jabón simplemente. Si no tengo la posibilidad de lavarme previamente, hacer una desinfección con alcohol gel funciona cuando yo estoy en la calle. Ahora, si yo necesito o tengo la posibilidad, mejor dicho, de lavarme las manos con agua y con jabón, no reemplaza el uso del alcohol, ni del alcohol al 70 ni del alcohol gel, ¿sí? El lavado de manos es indispensable. Lo refuerzo con alcohol gel o con alcohol al 70, perfecto, pero necesito sí o sí hacer un lavado de manos para que la eficacia de esta herramienta esté, digamos, en su 100%. Como muestra de la importancia que adquiere esta herramienta de lavado de manos, que es una herramienta eficaz, económica, que funciona y que los que trabajamos en industria alimentaria tenemos incorporado ese hábito y venimos pregonando desde hace muchísimos años la importancia que tiene esta herramienta como acción preventiva, digamos, no solo de enfermedades de transmisión alimentaria, sino como en este caso enfermedades de transmisión respiratoria o mecanismos respiratorios. Hay un videíto que lo deben haber visto seguramente porque lo pasaron en varios medios televisivos y en las redes sociales también ha circulado bastante, pero me pareció significativo porque muestra la experiencia de una simulación de una cena de 10 personas donde uno de ellos simulan la contaminación con una pintura fluorescente y fíjense lo que sucede cuando una persona no ha lavado sus manos correctamente y asiste a una cena donde hay más personas. Es muy gráfica la herramienta o la simulación, lo vemos y charlamos al respecto. Fíjense que es impresionante que hasta los mismos participantes se sorprenden de la cantidad de lugares donde ha quedado la pintura, que la pintura fluorescente es la que simula en este caso ser el contaminante, ¿sí? Esto no es solo, está aplicado puntualmente a esta situación del coronavirus, pero este mecanismo de transmisión funciona o es el mismo, digamos, para bacterias también. Por eso es que en el ámbito de la inocuidad alimentaria se pregona tanto el lavado de manos con respecto a la prevención de enfermedades de transmisión alimentaria.
Entonces, ¿qué debemos hacer a todo esto los manipuladores de alimentos? Porque hasta este momento hemos hablado de que cuáles son los mecanismos de transmisión del virus, que ya los conocemos, que es de mecanismo respiratorio, pero que la mano y el humano es vehículo de eso, ¿sí? Puede ser un vehículo a través del tacto, de tocar objetos contaminados, y que no está involucrado un alimento en este mecanismo de transmisión, ¿sí? No en este caso puntualmente para el coronavirus. Entonces, ¿qué debemos hacer como manipuladores de alimentos? Que como partícipes de esta cadena, digamos, como eslabones de la cadena de producción alimentaria. Debemos hacer algo diferente a lo que venimos haciendo desde hace años, digamos, a cuidar la higiene del lugar, al lavado de manos, al control de proveedores. ¿Qué es lo diferente que tenemos que hacer? Básicamente no, nada diferente, sino ponerle más énfasis a lo que ya venimos haciendo, ponerle más énfasis en cuanto a ser más cuidadosos y más exhaustivos con algunas cosas. Los elementos de uso personal, con la aplicación de buenas prácticas en cualquier empresa de origen alimentario, digamos, los elementos de uso personal siempre se han usado. Los barbijos, los guantes, las cofias para evitar caído de pelo. Entonces, simplemente lo que tenemos que hacer quizás es cuidar el uso de ese barbijo, reforzar con máscaras, a lo mejor con máscaras acrílicas. En algunos casos, reforzar con barbijos, con filtros un poco más específicos dependiendo de cuál sea la tarea y cuál sea la aglomeración de gente. Otra cosa es que el personal siempre debe estar capacitado con respecto a las normas preventivas para las enfermedades de transmisión alimentaria, ¿sí? En este caso, la instrucción específica que debe recibir el personal es para evitar la propagación del virus. Entonces, sumado a lo que hacemos habitualmente, es añadir algunos otros cuidados que tienen que ver específicamente con la transmisión del coronavirus. En cuanto al uso de guantes desechables, hay algunos trabajos científicos que se han explayado un poco más acerca del uso de guantes desechables. ¿Por qué? Porque los guantes de látex, los de nitrilo, pareciera que el virus tiene como una mayor permanencia en esas superficies. Y ahora, el uso de guantes, en mi opinión técnica, siempre ha sido como, no cuestionable, pero como que uno tiene que saber estrictamente hacer uso de los guantes. Generan en el personal habitualmente como una falsa sensación de confianza, de que yo tengo los guantes puestos y entonces listo, por toda la jornada laboral es como si los guantes permanecieran limpios y sin contaminante alguno. Y eso no funciona así, funciona y al igual que la superficie de la piel, de las manos. Entonces, ¿yo me debería lavar? Sí. ¿Debería hacer un recambio de guantes cuando corresponde? Sí. El guante genera una humedad también por debajo del guante, en la piel, digamos, genera una humedad aún mayor en esta situación. Entonces, en mi opinión, es preferible no utilizar guantes. Es una opinión personal, ¿no? Técnica con respecto a mi experiencia en industrias alimentarias, y es que es preferible que el personal operativo y cualquier persona, en este caso que sea manipuladora de alimentos, concientice acerca del lavado de manos, cuándo corresponde, cómo se hace, y lo haga y manipule sin guantes, a hacer un uso incorrecto de los guantes descartables, digamos, que sería en este caso contraproducente comparado con trabajar a mano limpia, digamos, y hacer un correcto lavado de manos.
¿Qué otra condición o actitud sumamos a esto? Distanciamiento físico entre operadores, que es el mismo distanciamiento social que mantenemos aún cuando nosotros vamos no sé, a un supermercado o un almacén a comprar. Son las mismas condiciones o los mismos requisitos de distanciamiento físico entre personas, solamente que en este caso abocado a personas que trabajan juntas en un lugar, en un establecimiento donde se produce o se comercializa alimentos. En cuanto a la recepción y a la entrega de alimentos, se pueden establecer algunas pautas. Siempre, vuelvo a decir, la industria alimentaria ya tiene sistemas de gestión donde está establecido cómo y cuándo hacer las cosas y de qué manera, ¿sí? Todo apuntado a la prevención de enfermedades de transmisión alimentaria. En este caso es aplicar eso que ya está establecido y reforzar quizás con algunos procesos de desinfección añadidos simplemente como un refuerzo de esto. Entonces, ¿qué sería? Durante la recepción, evitar el aglomeramiento de proveedores, por ejemplo, en un mismo lugar. Se pueden establecer horarios como para que sea de forma ordenada y con la menor cantidad de gente posible. Tratar de no utilizar recipientes o embalajes que sean de uso, que sean descartables, digamos, o sea, utilizar en este caso algunos que se puedan descartar y no tener que necesitar procedimientos de lavado y desinfección. Y si no pudiesen ser descartables, porque a veces se hacen entregas en canastos o en canastos plásticos, por ejemplo, la mayoría, muchos de los productos se entregan así, embalados en canastos plásticos, pues entonces habrá que implementar un mecanismo donde se puedan lavar y desinfectar para evitar que sean vehículos transmisores del virus. En cuanto al uniforme y al calzado, pues bueno, el uniforme siempre ha tenido que ser de uso exclusivo, entonces eso no ha cambiado. ¿Tiene que ser diferente ahora? No, tiene que ser como siempre en la industria alimentaria, que el operador no puede venir desde su casa con el uniforme, sino que tiene que ser colocado en el lugar de trabajo. ¿Y esto para qué? Para evitar acarrear sobre el uniforme los contaminantes del exterior hacia el lugar de producción alimentaria. Hemos visto en cuanto al calzado, se han aumentado la disponibilidad de sistemas ahora para sanitizar el calzado, como las alfombras o las bandejas con sanitizante, que sirven exclusivamente para mantener higiénico el sector interno de donde se van a producir o a manipular alimentos. Estaba escuchando en estos días a algunos profesionales de Estados Unidos hablar sobre el uso de estos arcos o columnas desinfectantes que han instalado en algunos lugares y que realizan como un rociado del personal, pues las experiencias cuentan, por lo menos lo que en algunas charlas y profesionales de Estados Unidos sobre todo, que no han visto que que estos arcos den un resultado que sea significativo, digamos. Colabora y suma, sí, pero no es, pueden ser más los daños por rociar a las personas, digamos, con sustancias químicas básicamente, que muchas son a bases de alcoholes o de amonio cuaternario, por inhalar esas sustancias en el sprayado, digamos, sobre el cuerpo, entonces pueden ser más los daños que el resultado significativo que produce con respecto a mejorar o disminuir la carga viral. ¿Qué podríamos considerar entonces? Que cualquier organización,
ya sea pequeña o una gran empresa productora de alimentos. Pequeña me estoy refiriendo a, no sé, un supermercado, una panadería, una carnicería inclusive. O sea, esto debería aplicarse o debería servir estos bloques, digamos, organizativos para o empresas de cualquier envergadura, ¿sí? Hasta un bar, un restaurante debería considerar estos mismos bloques. Entonces, ¿qué debería para considerar los cuidados que se deberían tener dentro de la organización? Hemos visto que básicamente las empresas alimentarias no han dejado de trabajar, las gastronómicas en Córdoba por lo menos están trabajando con modalidad para llevar, que ya lo vamos a ver en un ratitito, y puntualmente, entonces, ¿qué deberían considerar para, ya sea para la reapertura o para los que están funcionando en este momento para evitar tener brotes dentro de sus instalaciones, brotes de coronavirus? En cuanto al personal, yo he separado acá como un programa integral en 6 bloques, ¿sí? Uno que tiene que ver con la gestión laboral, que se refiere más que nada a considerar el ingreso de personal, si hay que separar turnos, si es necesaria toda esa cantidad de personal en el mismo horario, cómo reorganizar, digamos, el sistema productivo o de comercialización de modo tal que se priorice de alguna forma la salud de los operadores y evitar la aglomeración de gente. Otro bloque de controles administrativos que tiene que ver con una organización en cuanto a cómo es adentro de la empresa, los horarios de comida, los recesos, en el caso de los descansos, el uso de vestuarios, apunta más a eso, a considerar eso. A ver, tengo X cantidad de empleados, bueno, separo los horarios, los turnos, reorganizo un poco la producción o la comercialización de modo tal, siempre tendiente a evitar que haya transmisión interna, transmisión comunitaria dentro de la empresa. Yo no he escuchado acá de casos en Argentina, pero sí en Estados Unidos y en otros países, en algunos frigoríficos, por ejemplo, ha habido brotes internos donde uno ha ido, una persona ha asistido a trabajar enferma, siendo COVID positivo, sin saberlo, por supuesto, nadie va a ir a trabajar sabiendo que está enfermo en esta situación, pero que después han tenido un brote de mucha cantidad de gente dentro de la planta. Sí, entonces, siempre las medidas estas de gestión laboral y de los controles son tendientes a eso. ¿Qué otro bloque es lo que uno tiene que considerar en esta planificación? Los elementos de protección personal. Y eso es otra cosa que hemos estado viendo muchísimo en las campañas de gobierno y en los medios. Muchos profesionales hablar sobre el tema, si hace falta usar batas, si hace falta usar antiparras, bueno, el barbijo por supuesto que es indispensable, sobre los guantes ya hablamos, bueno, todo lo que sea considerado necesario dependiendo de la actividad que el personal desarrolle, ¿no? Pero cumplir con eso es como indispensable, considerar la provisión, no quedarme sin. En algún momento al inicio de esta cuarentena acá en Argentina, estábamos con problemas, por ejemplo, para los barbijos. Bueno, pues asegurar tener una provisión para que el personal haga el recambio que sea necesario y que tenga siempre disponibles sus elementos de protección personal, ¿no? Otro bloque que uno tiene que considerar y que es muy importante es la educación y el entrenamiento del personal. El personal que trabaja en industria alimentaria conoce cuáles son las medidas preventivas, conoce acerca del lavado de manos, conoce acerca del uso del uniforme sanitario, porque
en este objetivo de prevenir enfermedades de transmisión alimentaria siempre ha sido como un estandarte, digamos. Entonces, simplemente acá lo que hay que reforzar es acerca de la transmisión del coronavirus. ¿Qué puede hacer? ¿Qué no? Es importantísimo que el personal cuente con ese discernimiento de saber qué es lo que, qué medidas puede adoptar y cuáles no son correctas. Otra cosa es el programa de limpieza y desinfección, que también está implementado dentro de los sistemas de gestión de inocuidad alimentaria. Acá simplemente hay que reforzar y hay que ver hay que ver, digamos, de reforzar y ser más exhaustivo, quizás aumentando la frecuencia de la limpieza de algunos lugares comunes. Y por último, un bloque de considerar barreras físicas. ¿Qué necesito? Necesito separar sectores de trabajo, necesito poner acrílicos, necesito poner más cortinas, necesito quizás cambiar los flujos de aire. Los flujos de los sistemas de aire central han influido ciertamente en algunas plantas en la contaminación o en la vehiculización interna del virus, digamos. Entonces, hay que ver qué barreras físicas eso es para evaluar y que variará de acuerdo a cada empresa, digamos, físicamente. Entonces, repasando las medidas organizativas, de acuerdo a esto que hablamos, ¿qué pueden ser medidas organizativas comunes? El conocimiento del personal, el involucrar al equipo, el compromiso que adoptan es fundamental. Es fundamental, yo creo que eso no sucede solo en las industrias, sino a nivel social. Creo que estamos en una etapa en la que depende esta situación, la mejora de esta situación y evitar contagios depende exclusivamente de cada uno, de saber y concientizar qué es lo que se puede hacer y qué es lo que no, y en volver a las actividades relativamente normales, pero sabiendo que hay que tomar y asumir ciertos hábitos que nos van a tener que acompañar siempre. Dijimos reorganizar los sectores de trabajo, evitar acumulando personas en un mismo ambiente. A veces los señalamientos físicos funcionan y ayudan, como las líneas amarillas para saber dónde pararse, por ejemplo. Y aplicar los procedimientos de limpieza que ya dijimos, aumentando la frecuencia en superficies de contacto común, como los sanitarios, los picaportes, llave de luz, los pasamanos de escalera, que son lugares que quizás tocamos muchas veces al día sin tener una conciencia específica. Entonces, ¿cómo lograr una continuidad operacional segura en esto? ¿Cómo trabajo yo diariamente en la industria alimentaria de forma segura? Es, como dije antes, fundamental trabajar en los hábitos, en el comportamiento, en la cultura de las personas dentro de esas empresas, porque a partir de ese comportamiento individual es que se genera colectivamente una continuidad operacional que sea segura. En cuanto a la gastronomía, tenemos varios ejemplos que lo podemos ver aún nosotros cuando vamos a comprar alimentos en algún lado. Si bien dijimos antes, los bares acá en Córdoba no están funcionando, podemos ver dos modalidades: takeaway, que se ha puesto como muy en auge, y el delivery. En ambos casos, simplemente lo que uno tiene, además de aplicar todas las otras cosas que ya dijimos, como la higiene del lugar, el lavado de manos, la protección del personal, es proveer soluciones desinfectantes, adquirir barreras físicas, que el personal que entrega los alimentos y los embalajes haga un lavado de manos entre clientes, sobre todo que haya una persona exclusiva que hace el cobro del servicio y que no sea el mismo que manipule. Y en el caso del delivery, que nos ha pasado de preguntarnos muchas veces cuando hemos pedido cosas a casa para que nos traigan, es ¿qué tan seguro es? Bueno, evitar el contacto directo en la entrega, lo vivimos
como diariamente en esta cuarentena, ha sido un aprendizaje de muchas de estas cosas. Evitar el contacto directo en la entrega, hacer una sanitización. Entro con las cosas a casa y lo primero que hago antes de tocar, de abrir o algo, es retirar el embalaje exterior, desecharlo y hacer un lavado de manos antes de tocar lo siguiente, ¿sí? Son como pequeños hábitos que tenemos que incorporar si es que no lo teníamos ya incorporado. Entonces, en cuanto a los bares, por ejemplo, ahora que próximamente estamos en una etapa que parece que Córdoba está por comenzar de a poquito a reabrir estos servicios, aquellos que tengan bares y restaurantes tendrán que hacer una reorganización física de mesas y los lugares de circulación, identificarlos, generar un circuito donde no haya entrecruzamiento de gente. Todo aquello que sea de uso múltiple deberá ser factible de sanitizar, como la carta, el mantel deberá ser recambiado entre servicio de mesa y mesa, sino usar individuales que sean desechables, ¿sí? La vajilla siempre ha debido tener un sistema implementado de limpieza y desinfección, pues en este caso se repasará previo a su uso con solución alcohólica al 70%, ¿sí? Ventilación es sumamente importante, no solo no acumular gente, sino procurar ventilación natural suficiente para renovar el ambiente y evitar el acúmulo de partículas virales en suspensión. La OPS tiene unos flyers muy lindos que les dejo acá algunos ejemplos por si los quieren utilizar aquellos que tengan servicios gastronómicos, industria alimentaria o simplemente un comercio de venta al por menor, que están muy lindos con algunos recordatorios y algunos gráficos que son muy significativos a la hora de incorporar hábitos y de aprender nuevas costumbres para poner en práctica a la hora de volver a una normalidad relativa. Bueno, en conclusión, en el contexto de esta pandemia es importante destacar la necesidad de trabajar según las buenas prácticas de higiene, que, vuelvo a repetir, pueden aplicarse desde un nivel industrial de una gran empresa, de un comercio chico, de un comercio expendedor, de un depósito. Se puede aplicar a todo nivel, así también como nosotros en el hogar también lo podemos aplicar a nivel familiar. Todo esto es a fin de minimizar los contagios, en este caso virales, y asegurar la inocuidad de los alimentos que consumimos. Les dejo también acá unos protocolos orientativos que están buenísimos, aquellos que quieran consultarlos, que quieran sacarse las dudas con respecto a cuáles son las medidas que se pueden tomar. Están muy buenos para consultar, son documentos muy claros, interesantes, y así como también quedamos a disposición los profesionales de la Comisión de Bromatología para cualquier consulta que quieran hacer con respecto a estas medidas o con respecto a cuáles son las recomendaciones del caso, porque todo esto van a ser medidas comunes, pero que a veces hay que aplicarla de acuerdo a la logística de una organización. Habrá algunas cosas que requieran un poco más de lógica e ingenio. Así que, bueno, les agradezco por esta participación y estamos a disposición para cualquier duda o consulta que quieran hacer. Muchas gracias.